presente video muestra todo el proceso de conexión a bases de datos SQLite desde Python, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio a una base de datos que tiene una sola tabla, donde la tabla la vamos a llamar productos con los siguientes campos. Entonces SQLite es open source y se ha instalado por defecto con Python, por lo tanto nosotros no debemos de hacer ninguna instalación de una librería externa y ya viene interna con Python. Entonces vamos a hacer primero el proceso de crear la base de datos. Vamos a crear una base de datos con una tabla como lo muestra. Entonces para ello podemos crear la base de datos desde Visual Studio Code previa instalación de SQLite. Tendríamos que nosotros instalar SQLite en el computador, o si no podemos crear una utilizando una herramienta visual como la que menciono acá en el documento, que se llama DB Browser SQLite. Entonces para ello voy a abrir la herramienta DB Browser, que yo ya la tengo instalada, la tengo acá en el escritorio. Con esta herramienta podemos crear bases de datos, visualizar y modificar bases de datos SQLite. Entonces voy a entrar acá donde dice nueva base de datos y voy a crearla. Por el momento la voy a crear acá en el escritorio y voy a llamarla tienda. Puede ser tienda o negocio, tienda. Y le doy guardar. Al crear la base de datos tienda, automáticamente me lleva una ventana para que yo coloque el nombre de la tabla. Entonces dijimos que la tabla la vamos a llamar productos. Automáticamente, después de tener productos, acá tenemos dos pestañas, una para campos y una para restricciones. Entonces vamos a crear los campos de acuerdo como lo dice acá el documento. Vamos a crear estos campos donde la llave primaria es el ID del producto. Lo vamos a crear autoincrementado de tipo entero. Procódigo va a ser entero con una clave única. Nombre va a ser texto, precio va a ser entero y categoría va a ser texto. Entonces procedamos a crear la tabla. Entonces vamos a agregar los campos. Entonces el campo voy a llamarlo ID producto. Voy a poner como una lupa para que se vea un poco más amplio esta parte. Entonces ID producto de tipo entero. Tenemos la opción de configurar acá que sea no nulo, que sea primary key y que sea autoincrementado. Voy a continuar con los otros campos. El otro campo es el procódigo. Ese campo lo voy a dejar como entero, no nulo y único, unique. Aquí en la parte inferior nos va mostrando cómo va creando él cada campo y cómo está creando la tabla. Bueno, el siguiente campo es pronombre, que es de tipo texto. Aquí tenemos la opción de cambiar los tipos de datos. Entonces vamos por texto, le coloco no nulo y no más. Agregamos el otro campo que sea proprecio. El precio lo vamos a dejar entero, aunque podría ser también real, pero lo voy a colocar entero. Vamos a colocar el campo no nulo. Y por último vamos a colocar el campo pro categoría, que es la categoría del producto, lo ponemos como texto y no nulo. Es en la parte inferior nos vamos dando cuenta cuál fue el código SQL de hacer el ejercicio acá de manera utilizando la herramienta. Entonces se crea el código SQL, crea la tabla productos y cada campo con sus características y teniendo en cuenta que la primary key es ID producto y automáticamente nos dice que fue autoincrementada porque seleccionamos el AI acá y el primary key. Fuera de eso todo lo colocamos no nulo y a procódigo le coloco que es único. Después de que tenemos ahí le damos OK. Entonces aquí ya nos aparece en la parte de la tabla. Entonces automáticamente en SQLite se crea una tabla donde están los productos y se crea una tabla donde se van a guardar los autoincrementados, que aquí le llama, él crea una tabla llamada SQLite secuencia. Aquí se van a crear los valores autoincrementados, una tabla con un campo con el nombre y la secuencia, o
sea, con su valor. Y la tabla de productos con los que nosotros acabamos de crear. ¿Listo? Entonces, ahí yo podría en un momento dado desde acá, si yo quisiera, puedo también insertar datos o ejecutar comandos SQL desde acá. Puedo hacer consultas de los datos que tenga en el momento, pero en este momento pues no voy a crear nada desde acá y ya. Entonces, vamos a cerrar la base de datos. Al cerrar la base de datos me dice que si usted desea hacer cambios al archivo de la base de datos, entonces él crea un solo archivo físico, que en este caso se llama tienda.db, le doy salvar y ya. ¿Listo? Entonces voy a quitar acá la lupa. Entonces nosotros se ha quedado acá este archivo tienda.db, entonces vamos a proceder a mirar la parte del código. El código yo lo tengo ya construido, pero vamos a ir a hacer la explicación allá en el código, todo el código, cómo es el proceso de la conexión y hacer las operaciones del CRUD a la base de datos. Entonces voy a copiar la base de datos, ese archivo físico, lo voy a copiar al proyecto que tengo allá en Visual Studio Code con el código Python. Entonces voy a copiar, me voy acá para acá donde está el código y pego. Bueno, vamos a pegarlo. Aquí está la carpeta, entonces vamos a pegarlo es acá esta carpeta. Entonces aquí ya me queda el archivo tienda. Entonces aquí tengo, este es el de la base de datos, tienda.db, ¿no? Entonces aquí tengo el app.py, que es el que tiene el código Python, todo el código Python, y tienda.db, que es la base de datos. Bueno, entonces vamos a mostrar poco a poco, vamos a ir mirando cómo sería el proceso de conexión a la base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería de SQLite para hacer la conexión a la base de datos y se llama import SQLite 3. Si nosotros vamos, podemos ver acá en la documentación propia de Python, podemos ver acá SQLite y nos da toda la documentación de cómo nosotros nos podemos conectar a una base de datos de tipo SQLite y todo el proceso que podemos hacer hacia las consultas, las operaciones que podamos hacer para modificar la base de datos. Entonces, lo primero que hacemos es importar SQLite. Aquí yo creé, en el código hay una variable, base de datos igual a tienda.db, pero pues yo también podría colocar acá en el parámetro de una vez el texto tienda.db y omitir esa variable. Simplemente coloqué acá por si quiero en cualquier momento ir modificando. Bueno, entonces el primer paso real es crear la conexión a la base de datos. Entonces debemos de crear un objeto que se conecte a la base de datos. Entonces la forma como nos vamos a conectar es con SQLite 3, la librería SQLite, llamamos al método connect y le pasamos el nombre de la base de datos. Aquí yo lo utilicé con una variable, pero podría ser de una vez tienda.db. Una de las dos opciones, o tienda.db o el nombre de la variable. Y tendríamos nosotros ese objeto conexión que cuando se ejecuta esa línea, él verifica, va y mira si esa base de datos está en la misma ruta, porque como no tenemos acá ruta a otra carpeta, quiere decir que debe estar en el mismo sitio donde está mi archivo fuente donde estoy codificando. Mire que está en la misma carpeta, tengo el archivo Python y la base de datos en la misma carpeta. ¿Listo? Bueno, entonces, este objeto de conexión, al ejecutar esa línea, se crea la conexión y la conexión queda abierta. Nosotros podemos cerrarla en cualquier momento cuando lo necesitemos. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer todas las operaciones a la base de datos que le llamamos el CRUD, donde nosotros vamos a insertar, vamos a consultar, vamos a actualizar y vamos a eliminar. Entonces el primer paso que vamos a hacer es el de insertar, que en este caso en el código se ha creado un método llamado agregar. Bueno, aquí tengo aquí todos los métodos, un poquito las funciones. Listo. Entonces vamos a revisar
el método agregar. En el código, como se muestra aquí en la pantalla, primero pues tenemos la función y lo vamos a hacer en un bloque treeExec para que poder capturar el error si llega a haber un error, que él nos diga qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, como la tabla tiene 4 campos, que es el código, el nombre del producto, el precio del producto y la categoría, entonces a manera de ejemplo yo creé acá unas variables y lo estamos colocando con unos datos quemados acá, simplemente estoy dando los valores y después esos valores, cómo se deben de pasar a la hora de insertar. La forma como lo estoy haciendo acá es que estoy creando una tupla, que la estoy llamando producto, mire que esto es una tupla, donde estoy colocando los valores en unas variables que son estos que tenemos acá, antes la variable código que tiene 11, la variable nombre que tiene nevera, la variable precio que tiene 2 millones y la variable categoría que tiene electrodoméstico. Entonces, en ese mismo orden, se supone que cuando yo vaya a agregar, la tabla fue creada con ese orden. La tabla tiene inicialmente el ID, que es autoincrementado, él solito lo va a crear, pero de ahí para adelante él tiene el código, el nombre, el precio de esa categoría. Entonces los debemos de enviar en ese orden como está en la tabla. Por lo tanto, los campos yo los coloco a ese orden. Después, la siguiente línea es el texto del SQL de hacer la inserción a la base de datos. Entonces, el texto de la consulta es insert into en la tabla. La tabla de la base de datos se llama productos y values. Y entonces lo que tenemos que hacer es null, porque ahí va a ir el ID y él solito lo obtiene porque es un valor autoincrementado. O sea, yo no tengo que colocar ningún valor, sino colocamos null. Y después yo la consulta como la estoy haciendo con parametrizada, o sea que yo voy a colocar acá unas interrogaciones porque esos valores yo los voy a la hora de ejecutar la consulta. Entonces, esta primera interrogación va a hacer referencia al primer campo que tiene la tabla después del ID. Después del ID tiene el código. En la segunda interrogación hace al otro campo que es nombre y así sucesivamente. La tercera interrogación va al precio y la cuarta interrogación hace referencia al campo categoría. Entonces, el texto de la consulta quedaría toda de esta forma. Entonces, cuando quieran enviar consultas parametrizadas, lo hacen teniendo en cuenta acá el carácter de interrogación. Esa es una de las formas. Hay otras formas, ¿no? Entonces, por ahora lo estamos haciendo de esa forma, ¿no? Bueno, después el proceso que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo cursor y ese cursor es un objeto que es el que me permite a mí hacer las operaciones a la base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se crea el cursor? Pues con la conexión. Mire que yo ya tengo acá en una variable, en un objeto llamado mi conexión, entonces a ese objeto mi conexión llamo al método cursor. ¿Y qué me devuelve él? Un objeto de tipo cursor. Y ese objeto de tipo cursor es el que me va a permitir hacer la operación a las bases de datos y fuera de eso, recoger los valores cuando estoy haciendo consultas, cuando yo quiero traer todos los productos o tener un solo producto. Entonces, listo, aquí ya tenemos el objeto cursor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ejecutar la consulta. Y la forma como lo hacemos es que el cursor tiene un método llamado execute. Y en ese execute se le pasan dos parámetros. Una la consulta y la otra el producto. ¿El producto qué son? Los datos que yo estoy enviando y se envían en una tupla. Entonces aquí el producto es una tupla que tiene los valores, estos valores que van a representar a cambiar esas interrogaciones por cada valor que está ahí. Entonces como si yo colocara aquí, digamos, internamente en vez de eso colocar acá, digamos, 11, que va a representar el código del elemento, pero estamos utilizando es variables, ¿no? Bueno, regresemos.
Bueno, entonces aquí la forma como ejecutamos la consulta es utilizando el objeto cursor que en el código presente se llama cursor, llamamos al método execute. Y en execute el primer parámetro es el texto de la consulta SQL y el segundo parámetro es la variable, el objeto que me tiene los demás valores, que en este caso es una tupla llamada producto. Esa ejecución yo la puedo guardar en una variable, en un objeto, y yo lo llamo acá resultado. En este caso, pues yo estoy creando una variable para guardar el resultado de la ejecución de esa consulta. Bueno, lo siguiente, siempre que hagamos consultas, por defecto, las conexiones a las bases de datos tienen el autocommit false. Entonces, por lo tanto, yo tengo que hacer el commit a todas las operaciones que yo modifique la base de datos. O sea, si yo hago un insert, un update o un delete, yo tengo que ejecutar el commit porque está manual, porque por defecto el autocommit es falso. Si yo no quiero utilizar el commit, yo tendría que venir acá y de pronto configurar el autocommit, ponerle igual a true. Y entonces yo no tendría que ejecutar esta línea. Por ahora voy a hacerlo de manera manual y voy a comentar esta línea. ¿Ya? Listo, entonces siempre que hagamos una consulta de tipo insert, update o delete, debemos de utilizar el commit con la conexión si no tenemos el autocommit en true. Eso para que lo tengan en cuenta. Listo, después de tener el commit, pues yo puedo, si él pasa después de esta línea, pasa, quiere decir que la consulta se hizo sin ningún error y no hubo ningún problema, ¿no? Pero podemos validar si él modificó algún registro, alguna fila. Entonces yo puedo preguntar con el resultado, ese objeto resultado tiene unos atributos que yo puedo, si yo le doy punto acá, yo puedo mirar qué atributos o métodos puedo yo acceder. Mire que yo puedo cerrar, puedo conectar, puedo ejecutar, puedo hacer varias operaciones. Entonces por acá hay un atributo que se llama load, road ID, road con. Entonces estoy utilizando el que se llama road con. Y ese me trae la cantidad de registros o de filas modificadas. Entonces, al hacer un insert, inserté un registro. Entonces, por lo tanto, el resultado es igual a 1. Si estuvo bien, entonces me va a dar igual a 1. Entonces, por lo tanto, va a entrar al verdadero de este if. Entonces, como entra al verdadero, yo lo que estoy sacando es un mensaje acá, un texto que dice producto agregado correctamente con el ID. ¿Y cómo obtengo el ID? Pues con resultado, pero con la propiedad llamada last road ID. Entonces, por ejemplo, si yo acabo de insertar un producto y le coloco un ID 5, entonces ahí me va a devolver un 5. Ahorita que hagamos el primer ejemplo, pues nos va a devolver 1 porque no se ha agregado ninguno. Ahorita lo vamos a ejecutar para probar. En un caso tal de que llegue a fallar, que llegue a haber un problema acá, que de pronto la tabla no se llama productos y de pronto coloqué mal el nombre de la tabla, entonces él se va a ir por la excepción, se va a ir por acá, ¿no? Y nos va a mostrar el error, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Bueno, en un caso tal que tengamos problemas con el commit, existe acá algo que se llama el rollback. Este es el rollback que acá en el texto quise colocar en el documento, que es el rollback. El comando de la conexión rollback forma parte de los módulos del trabajo con base de datos de SQL. Es un módulo que pertenece a la librería SQL3 de Python que controla el paso de conexión entre el programa de código y las tablas a las bases de datos. Por tanto, al hablar de qué es conexión rollback, podemos decir que se encarga de regresar al lugar del desarrollo del programa donde se realizó el último commit guardado. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que si yo hice varias operaciones, hice un commit y después de ese commit hice 3 operaciones a la base de datos y vuelvo y le doy commit y llega a fallar ese commit, él vaya a hacer el rollback, ¿no? Pero solamente para aquellas que se eran insert, update o delete, porque son las que modifican, porque las que consultan, pues no hay ningún problema, no,
son las que modifican lo que tenemos problemas. ¿Listo? Es lo que hace es deshacer y regresar al punto donde se hizo el último commit. Y con la conexión tiene también un atributo llamado error, que puedo acceder a él, y con el error yo puedo mostrar cuál es el error. Es importante, digamos, a nivel de programación, cuando nosotros estamos programando para saber qué es lo que está pasando. Entonces ahorita hacemos una prueba para que nos genere un error. ¿Listo? Y ese sería, digamos, el método, ¿no? Es antes de hacer la prueba, repito, ¿no? Primero tenemos los datos los estoy guardando en una tupla, los datos que yo voy a insertar están guardados en una tupla, hacemos el texto de la consulta que yo quiera hacer, en este caso es de insert, creamos el objeto cursor llamando a la conexión y el método cursor, entonces creamos un objeto cursor. Con el método cursor es que ejecutamos la consulta, con el método execute le pasamos el texto de la consulta con los datos que vamos a insertar que están guardados en esta tupla y hacemos el commit porque aquí es una consulta de tipo insert y al hacer insert estamos modificando la base de datos. Validamos si hubo modificación, si se modificó un registro y si esto nos da verdadero, quiere decir que el producto fue agregado correctamente y podemos obtener el ID con el que fue insertado, ¿no? Si llegase a haber un error o alguna excepción por X o Y motivo, pues él se va por este lado y nos mostrará error. Como yo ya tengo acá el método agregar, la función agregar, entonces me voy para el final y voy a probar, voy a llamar a la función agregar para probar el funcionamiento. ¿Listo? Bueno, voy a ir acá a la herramienta y voy a abrir la base de datos, no la que está en el escritorio, sino la que tengo acá en la carpeta del proyecto. Está por acá en este proyecto. ¿Listo? ¿Tiene? Digamos, en este momento no tiene nada, entonces vamos a hacer la prueba de agregar alguno. ¿Listo? Entonces voy a ejecutar este proyecto. Mire que al ejecutar, él va a conectarse a esta base de datos y lo primero define la función, o sea, él define la función y al final estoy llamando a la función agregar. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver el resultado. Vamos a ver qué hace. Entonces dice acá, mire por ejemplo lo que dice acá, que no encuentro una tabla llamada producto. ¿Eso quién nos lo mostró? Nos lo mostró, por como yo la dejé tabla producto, él se fue acá por el rollback y acuérdese que la excepción él tiene un error, entonces aquí quedó capturado ese error. ¿Por qué le digo yo que a nivel de programación es importante que diga eso? Porque pues yo a nivel de programación entiendo lo que está pasando, pero que eso le salga a una persona, un usuario de una aplicación, de pronto él no va a entender mucho eso y digamos pues a él qué va a poder hacer ahí, ¿no? Es diferente que le diga, oiga, ese dato está duplicado, vuélvalo a ingresar. Eso ya es algo que él puede controlar. Pero en este caso ahí no hay nada, ¿no? Entonces voy a modificar y sí voy a colocarle productos porque la tabla sí se llama productos, ¿sí o no? Entonces vamos a volver a ejecutar. Y entonces aquí ya me dijo que producto agregado correctamente con el ID 1. Voy a ir acá a la herramienta y vamos a darle consultar. Entonces mire que aquí ya me aparece que el ID producto 1, pro código 11, pronombre nevera, propiedad 2 millones y pro categoría electrodoméstico. ¿Verdad? Entonces quiere decir que el proceso se hizo bien y no hay problema. Imaginémonos que voy a volver a ejecutar el código tal cual, no voy a modificar nada y voy a volver a ejecutarla, la consulta a ver qué nos sale, ¿no? Entonces mire que aquí me salió un mensaje, error, unit constraint fail, o sea, productos pro código. Nos está generando un error, ¿por qué? Porque este campo pro código es de tipo unique y yo estoy tratando de insertar
otra vez un producto con el mismo código 11. El código 11 ya existe en la base de datos, por lo tanto, no me permite hacer eso. Entonces, digamos que yo quiero, voy a hacer otra inserción, voy a poner 12, por ejemplo, puede ser una chaqueta que vale 250.000 y clasifiquémosla como una categoría llamada ropa, ¿no? Entonces ahí sí es el código 12, si la ejecutamos debería de hacerlo sin ningún problema y vamos a revisar la base de datos otra vez y ya aquí me dice la 12, chaqueta, ¿listo? Ahí no hubo ningún problema porque el código 12 no existía, ¿listo? Bueno, entonces hasta aquí el proceso de agregar. Vamos ahora a hacer la parte de consultar por código. Entonces, consultar por código, pues el texto de la consulta vamos a consultar todos los campos, por eso estoy colocando acá asterisco, ¿no? Pero si yo quisiera solamente el nombre, pues yo pongo acá pronombre. Pero digamos que voy a colocar todos los campos, no son muchos campos y no es mucho lo que yo tengo, ¿no? Entonces yo digo, yo quiero consultar el producto cuyo código es 11. ¿No? Código es 11. Entonces yo coloco la consulta, select asterisco from productos, where procódigo igual a una interrogación. Interrogación porque yo ese valor lo voy a mandar como un parámetro. ¿Listo? Entonces, igual como lo hicimos en el método anterior, en la función anterior, creamos el cursor, ejecutamos la consulta, método execute, paso la consulta y paso la tupla que tiene el código. Aquí es importante que la tupla quede de esa forma. Si ustedes le quitan acá la coma, él no la reconoce como una tupla que tiene un valor. Entonces debemos de ponerle acá coma para que no le genere ningún problema. ¿Listo? Entonces, consulta, que es el texto de la consulta, el texto, el código SQL, y el parámetro, que es una tupla con las variables que vaya a pasar en la consulta. Como es un solo valor, mire que tenemos una sola X, entonces aquí hay un solo valor. Si yo, una sola interrogación. Si yo tuviera mi consulta 5 interrogaciones, aquí debería ir 5 campos o 5 valores en mi tupla. Eso para que lo tengamos ahí presente. Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos consultas de tipo consultar? Como son select, entonces los cursores tienen unos métodos que permiten obtener los datos cuando yo hago una consulta que me retorna un solo registro, o una consulta cuando me retornan varios, o una consulta cuando me retorna muchos, muchísimos, como dice la teoría. Entonces, después de ejecutar la consulta, ¿cómo tengo yo los datos que encontró él? Entonces yo ejecuto con el cursor el método llamado fetch one. Ahí porque yo sé que solamente me va a retornar un registro. ¿Por qué? Porque el código es único. Entonces yo sé que solamente va a haber un registro con ese código. Si la consulta, digamos, yo colocara pro categoría ropa y yo tuviese muchos productos ropa, no me serviría Fed One, me serviría Fed All o Fed Many. Entonces, por ahora, como yo sé que retorna uno solo, utilizo Fed One. Eso ya lo tenemos que, pues, nosotros dominar a la hora de codificar, ¿no? Y eso lo recibo en producto. ¿Y cómo me retorna los datos? Él me los retorna en una tupla, o sea que producto es una tupla. Cuando me llegue a mí ese dato va a ser una tupla. Ahorita lo miramos, como yo lo estoy imprimiendo, entonces a mí me lo va a imprimir tal como me llegue, nos vamos a dar cuenta que llegó una tupla. ¿Listo?
En un caso tal de que no llegue nada, simplemente estoy imprimiendo un mensaje que no existe producto con el código sub 0. ¿Por qué? Porque esto es una tupla y acuérdense que las tuplas yo puedo acceder a cada elemento por el índice, la posición. Entonces yo voy a decir que la posición 0 de la tupla, la posición 0 de la tupla retornaría 11. Y si llegase a pasar un error, pues que se venga por acá por la excepción, ¿no? Mire que esta consulta de consultar, o sea, de tener datos de allá de la base de datos, no tiene el commit, porque el commit, dijimos que el commit es para el insert, el update o el delete. Entonces vamos a ejecutar ahora esta función. En vez de agregar, vamos a probar con consultar por código y vamos a probar. Sabemos que el 11 sí existe, entonces él nos debe retornar el registro del 11, ¿no? Entonces vamos a probarla. Entonces mire que el resultado lo tenemos acá. Ahí está. El ID 1, código 11, nevera, 2 millones, electrodoméstico. No le pasemos 11, pasémosle 12. ¿Sí o no? Y volvamos a ejecutarlo. Entonces pasarle el código 12 ya nos dio el segundo registro, 2, 12, chaqueta. ¿Y qué pasa si yo le devuelvo el 13? Le coloco el 13, digo yo. Debería decirme que no existe ese producto con ese código. No existe producto con el código 13, ¿no? Algo así. Ese es el mensaje que nos está saliendo acá, porque no retornó nada. Y esa es la forma como podemos hacer una consulta cuando a mí me llega un solo registro. Cuando a mí me llega un solo registro. Entonces vamos a probar una consulta para que me devuelva todo. Hagamos un CL de asterisco completo, que sería el de obtener los productos. Entonces vamos a mirar la consulta obtener productos. Mire que la función de obtener productos no tiene parámetros, porque aquí yo no le estoy poniendo ningún where ni nada de eso. Entonces esta me va a traer todos los productos que hayan. En este momento, pues a manera de ejemplo, solamente hay dos, ¿no? Entonces lo mismo, creamos el texto de la consulta, creamos el objeto cursor, con el objeto cursor ejecutamos la consulta. Mire que aquí ya no tiene datos, parámetros, el segundo parámetro, no tiene parámetros. Y como aquí devuelve uno o más, yo tengo que ejecutar fetch_all. Yo debo de entender que esa consulta me puede arrojar más de uno dependiendo de qué tanto. Si yo tengo solo registro, pues devuelve uno. Pero si yo ya tengo dos, me devuelve dos. Y si tengo 1000, me devuelve 1000. Entonces, en ese caso, utilizamos fetch_all. Entonces, acá productos ya no es una tupla. Es una lista de tuplas. O sea, es una lista donde cada elemento de la lista es una tupla. Y una tupla con todos los valores. Vamos a verlo ahorita, ¿no? Y si llegase a pasar algo, pues se nos va por la excepción y nos mostraría el error. ¿Listo? Entonces vamos a probar obtener productos. Entonces vamos a ejecutarla y verifiquemos acá la salida. Entonces nosotros podemos ver en la salida que aquí vemos esta llave y empieza y crea acá con paréntesis esto es la tupla del primer producto, el 1, 11, nevera, 2 millones de electrodomésticos, y aquí está la segunda tupla del segundo producto y cierra la lista, ¿sí o no? Entonces, eso es importante para que nos demos cuenta qué tipo de elemento, cómo es que él retorna los datos. Cuando es uno solo, retorna tupla. Cuando es más de uno, retorna una lista de tuplas, una lista de tuplas. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma como yo puedo utilizar el fetch_all. Verifiquemos el actualizar. Entonces, actualizar a manera de ejemplo, vamos a modificar la 11 que tiene acá, nevera. Vamos a tratar de modificar el producto de código 11 que se llama nevera, le vamos a poner ahora el nombre de lavadora.
y el precio tiene 2 millones y le vamos a poner 2.500.000. O sea, vamos a cambiar estos dos valores. ¿Y a quién se lo vamos a cambiar? Al producto identificado con el código 11. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, vamos a crear una tupla donde van a ir las variables en el mismo orden en que van a estar las interrogaciones en la consulta. Mire que la primera interrogación hace referencia al nombre que yo voy a cambiar. Entonces aquí va el nombre. La segunda interrogación es del precio, entonces el segundo es el precio. Y la tercera interrogación tiene que ver con el código de la condición del where, pero código igual a algo, entonces aquí va el código. En ese mismo orden debe de ir. ¿Listo? Entonces yo tengo acá la tupla donde voy a enviar los valores. Tengo el texto de la consulta. Esto es una consulta de actualizar que es UDAY, la tabla productos, set. Recuerden que empezamos con el set. El campo que yo voy a cambiar igual al nuevo valor, coma, el otro campo que quiero cambiar igual al nuevo valor, que en este caso es pronombre y proprecio. Y como se lo vamos a cambiar es a un producto en especial, entonces le colocamos una condición, where procódigo igual al valor que él debe verificar a quién le va a cambiar. Listo, entonces igual como las otras funciones, creamos el cursor y ejecutamos la consulta donde yo le paso el texto de la consulta y la tupla donde están los valores como lo hemos hecho en los anteriores. Recuerden que hacemos commit cuando hay insert, update o delete. Por lo tanto, aquí hacemos commit. Yo pregunto si hubo una modificación de un registro, decimos que sí. Por lo tanto, si esto es verdadero, quiere decir que el producto fue actualizado. Donde llegase a ser falso, quiere decir que no existe producto con el código que ya habíamos dicho, ¿no? ¿En dónde está el código acá? En la variable código, porque yo tengo allá la variable código, o puedo usar la tupla y está en la posición 2, pero ya también puedo utilizar la variable código, porque estoy utilizando una variable, yo puedo poner aquí código, que es esta variable que está acá, código. Porque no existe producto con el código 11, donde llegase a no encontrar. Si llegase a haber un error, pues él se va a ir por la excepción, va a hacer un rollback y me va a mostrar el error. Entonces vamos a hacer que la consulta sea real, o sea, que la haga. Y después verificamos para que se cometa una excepción o algo así. ¿Listo? Entonces vamos a llamar al método actualizar. Entonces acá yo pongo un comentario y dejamos habilitado actualizar. Entonces vamos a ejecutar. Y aquí miremos qué nos dijo él acá. Dice producto actualizado. Por lo tanto, este 11 ya no va a ser nevera, sino va a ser lavadora. Y tenía 2 millones y pasó a 2 millones y medio. O sea, se hizo el cambio. Cambiamos de nevera a lavadora y de 2 millones a 2 millones y medio. Ejecutemos la consulta y digamos que yo quiero actualizar eso para el código 20. Ese producto 20 no existe, ¿sí o no? Cuando llega acá, no existe. Entonces, pues él debería de decir por acá que no existe producto con el código 20, ¿sí o no? Es como una manera como de informarle al usuario para que él, ay, me equivoqué, no es el 20, es el 10 o es el 30 o es el 80. ¿Listo? Entonces, recuerden, actualizar en los updates también va el commit. Y por último, vamos a mirar el eliminar. El eliminar, que pues todos lo siempre lo hemos hecho en TreeExcel, vamos a eliminar el producto 11. Entonces vamos a eliminar el de la lavadora. Entonces vamos a utilizar el código porque unit o podemos hacerlo por allí, alguna de las dos, ¿no? Entonces igual voy a eliminar el producto que tenga el código 11. Entonces yo creo acá la tupla con el código 11.
hago el texto de la consulta es delete, dice delete from productos, elimine de productos donde procódigo igual sea algo, ¿no? Entonces, delete from productos where procódigo igual a interrogación. Esa interrogación quiere decir que la tupla tiene un valor. Entonces, aquí tiene el valor. Igual que lo anterior, creamos el objeto cursor, ejecutamos la consulta, le pasamos el texto de la consulta con la tupla que tiene los valores y la tupla se llama código. Hacemos el commit y verificamos si el número de filas modificadas fue igual a 1. Si fue igual a 1, quiere decir que el producto fue eliminado. Si no lo pudo eliminar, quiere decir que no existe producto con este código. ¿Cuándo viene acá? El texto de la consulta viene acá. ¿Cuándo se viene para acá? Cuando hubo un error de pronto acá o acá. Pero si él hizo esto bien, quiere decir que el texto de la consulta estuvo bien. Lo que no estaba bien es que el código no existe, pero el texto de la consulta estaba bien. No genera error. Por lo tanto, lo validamos acá en el falso. Listo, entonces con el código, no existe producto con el código, podemos ponerle, hay código es una tupla, entonces código en la posición 0. Código es una tupla y está en la posición 0 el valor. Listo, entonces, como es de tipo delete, no se le olvide que debe tener commit. ¿Listo? Vamos a probar el eliminar. Voy a dar eliminar. Eliminar. Es producto eliminado. Ya. 12. ¿Qué pasa si yo le vuelvo y las ejecuto? Que el 11 no existe, ¿sí o no? Entonces ahí me va a decir que no existe producto con el código, ¿sí o no? No existe producto con el código 11 porque ya fue eliminado, ¿sí o no? Eso es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, pensemos en que queremos eliminar el 12, pero yo le voy a quitar el commit. Voy a ponerlo en comentario. Recuerden que el commit me hace verdadero eso. Entonces, quiero eliminar ese producto, el 12. De todos modos, él ejecuta la consulta, él la ejecuta. ¿Sí o no? Él la ejecuta y todo el cuento y tiene el 12. El 12 sí existe, el 12 existe. Ahí está el producto. Intentemos eliminar ese 12, pero vamos a poner en comentario commit. Dicen que el commit hay que ponerlo para ese tipo de consultas. Entonces voy a ejecutarlo, vamos a ver qué nos dice él. Producto eliminado, pero mire que dijo que el producto eliminado. Pero eso no es real. De pronto esta pregunta no sería la ideal para decidir bien si lo eliminó o no lo eliminó. ¿Sí o no? Pero verifiquemos la base de datos y mire que la base de datos yo le doy a actualizar y sigue estando ahí. Sigue estando ahí. O sea, el producto no lo eliminó. ¿No? Entonces, el commit sí funciona. ¿Listo? ¿Cómo? Y si yo quiero automatizar para que no tenga que utilizar el commit, entonces lo que yo les decía, yo dejo esto acá desde un inicio autocommit true, es quiere decir que yo este commit no lo necesito, porque allá está configurado como true. Entonces, si yo elimino el 12, ahí sí de verdad me lo va a eliminar. ¿Listo? Ahí sí eliminado, y si yo le digo actualizar, ya lo eliminó. Entonces, ese parámetro como para que lo tengamos en cuenta cuando de pronto les convendría ponerlo en true o cuando no. Digamos que de manera general, como para hacer esa introducción a conexión bases de datos, pues este sería el video que quería compartirles para que por favor ustedes, cada uno de ustedes, haga prácticas de conexión y de otro tipo de consultas a la base de datos. Hasta aquí el video.